es Marta Maecha, directora de la Fundación Jael, y hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de la doctora Javiera Carter, psicóloga clínica que nos acompaña desde Chile. Buenas noches, doctora Javiera, ¿cómo está? Hola Marta, buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Muy bien y encantada y complacida que nos estés acompañando esta noche en temas tan importantes como estos. Hoy queremos preguntarte qué te motivó a estudiar todo este tema tan especial de la psicopatía y el narcisismo. En general me motivó primero a estudiar psicología porque vivía en algo que entendemos como una familia un poquito disfuncional y yo quería entender que si era yo el problema o había algo extraño en mi familia. Hasta que descubrimos que mi padrastro tenía rasgos y un trastorno psicopático de la personalidad. Y ahí fue cuando yo entré como a profundizar un poquito más de esto, cuando ya salí de psicología. Porque uno lo ve muy encima y dice, no, esto no puede pasar en la vida real. Así es. Bueno, y cuéntanos un poquito, ya con toda la experiencia que tú tienes y para la audiencia que no tiene de pronto todo el conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre un narcisismo y una psicopatía? Primero, el narcisismo es algo como muy socialmente aceptable. Son personas que tienen rasgos de características que son muy importantes, o sea, que no pueden satisfacer los deseos del otro. Siempre son primero los deseos de ellos. La opinión tuya no vale y siempre te minimizan mucho, te hacen sentir como muy inferior. Te miran en menos, te menosprecian. Y la víctima, generalmente la consecuencia que trae esto es como una baja autoestima y poca capacidad de confianza en ti. Sin embargo, cuando nos vamos ya más al rasgo como psicopático de la personalidad, hay pérdida del juicio y del sentido de la realidad. Estos dos están completamente alterados y además en la psicopatía hay cero culpabilidad y cero control dentro de esta enfermedad. Y hacen sentir a la víctima en un juego perverso de que ellos generan esta situación. Y es acá, en este punto crucial, donde se produce la vinculación traumática, que es ese como imán que no te deja soltarlos. A pesar del daño y la violencia que haya física, económica o psicológica, tú sigues con ellos y los tiendes a buscar una y otra vez. Y esa es como la principal diferencia. La diferencia. Y en el caso, por ejemplo, del narcisismo, ¿esa persona se hace o nace? A diferencia de la psicopatía. Mira, el narcisismo está más estudiado por el ámbito ya más corroborado, que es algo que no es genéticamente como hereditario, sino que se crea de diversos factores ambientales y sobre todo por una baja disponibilidad materna. Se crean niños muy solos o muy castigados, castigos excesivos, o sea, que rompan un vaso es el mismo castigo a que llegaran a matar a alguien. No hay límites, no hay normas, y los papás los hacen sentir tan inferiores que cuando grandes quieren mostrarse que son mucho más. Es como esta rabia acumulada. Pero en la psicopatía ya está estudiado que se traspasa genéticamente, o sea, y de hecho, contra más alto es el grado de psicopatía, más es alta la probabilidad de que se herede. Por eso se conoce mucho lo que es la familia psicopática. Donde hay uno, hay muchos. Wow. O sea que para estas personas de pronto la terapia no les puede servir a un psicópata. No, siempre no les sirve porque encontramos lo que son los rasgos y los trastornos. Cuando hay rasgos es que se presenta en un área de la vida, pero los trastornos se presentan en 3 áreas o más. Puede ser colegio, trabajo, hijos, familia de origen, por ejemplo. Ahí hay ya más de 4 tipos. Cuando ya es trastorno, no hay nada que hacer porque está rigidizado en la personalidad. Por eso al final la terapia que se ocupe, las personas dicen, no hay caso, no hay forma. No existe un cambio, o sea, el cerebro tendría que volver a formarse de nuevo porque toda la parte frontotemporal de acá de nuestro cerebro se retrajo, se comprimió. Entonces no logran conectar con la empatía, con el amor, con la bondad. De hecho, los psicópatas dicen decir mucho que sienten una sensación de vacío y que nada lo llena. Terrible esa situación. ¿Y cuáles son las características que puede empezar a sufrir una víctima? ¿Cómo descubre que está siendo víctima de un abuso de este tipo? La primera causa que yo he visto en mis pacientes es la pérdida del sentido de vida. O sea, no hay ganas de levantarse, no hay ganas de salir. Todo lo que a ti te gustaba antes ya no te gusta. Hay una pérdida de identidad también. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? Y también hay una obsesión en cerrarse a no querer conocer a nadie más. Y sobre todo lo nota
el círculo cercano, o sea, primero, antes de eso, parte con la gente que más te quiere y dice, esa persona no es para ti, tiene algo que no me gusta. Parten todas las víctimas de esta manera, pero después esto va incrementando y van diciendo, sí, no es para mí, la víctima lo dice, pero tienen esta vinculación traumática que mencionamos antes, que siguen ahí, entonces tienden a callar mucho. Eso también es un vínculo, cuando uno calla mucho también es una señal de estar con alguien más psicopático, porque saben que la señal es salir, pero no pueden. Y ya al Así, final llega la ideación suicida. Hasta el acto suicida, que hasta como un 40-30% lo hace, y como un 10% le funciona, que eso es como lo más fuerte. sí, es un flagelo que está afectando a la sociedad que es muy, muy fuerte. ¿Qué es la Mm. disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es un proceso que tú tienes tus valores, tus creencias, y esas no las cambias, pero cuando tú conoces a estas personas, empiezas a justificar sus conductas. Por ejemplo, tú antes no justificabas un golpe y después dices, no, esto es porque él está muy cansado. Eso es una disonancia cognitiva, estás justificando algo que jamás hacías antes, y eso también es parte de lo psicopático, que va unido a la vinculación traumática. Si hay disonancia, hay vínculo. ¿Cómo se sale de una relación psicopática? ¿Cuál es lo primero que se debe hacer? Cómo se puede empezar a sanar de ese tipo de relación? Lo primero que tiene que hacer es lamentable y es duro, pero es llegar a una situación límite, o sea, ya no más, o sea, ver que ya estás, cuando ya te destruyó por completo, es cuando la víctima empieza a tomar como un poco de ayuda. ¿Qué se hace en estos casos? Se le cuenta a las más amigas. Lo último que se le llega a contar es a la familia y a veces no se cuenta porque nadie te cree, o sea, o estás exagerando, o es mentira, o tú provocaste esto. Pero al final la única recomendación y lo único como que realmente sirve para cortar esto es la terapia EDMR, que se ejerce en todas partes del mundo, solamente que es muy silenciada porque no todo el mundo comparte con un psicópata en su vida. Pero al Así- final es abrir la voz y no callar. bueno, otra de las cuestiones es qué tan preparados están los psicólogos en el mundo para tratar este tipo de trastornos. Nada. Y de hecho, Marta, yo te hago el mea culpa que si no hubiera vivido esto, tampoco sabría. Porque al final uno lee, pero la lectura queda chica para esto. O sea, uno dice, no, esto pasa en las películas, pero uno lo vive y al final lo más doloroso, Marta, es esta sensación de morirse en vida, de ya no querer más, de no tener sentido. Y si uno no lo vive, no lo conoce. O sea, un psicólogo que lo haya estudiado también es difícil que te entienda. Es imposible. Así es, o sea que tu recomendación de una persona víctima de este abuso psicológico, psicopático, es primero buscar terapia con personas recomendadas y es posible que pueda salir. ¿En cuánto tiempo puede salir una persona de este tipo de trauma? Mira, es súper, no hay un tiempo específico. Sí, con terapia es más rápido, pero también, ¿qué implica acá que viene la parte como jurídica que ves tú? Empezar el contacto cero, que es poner límites, o sea, orden de alejamiento, demandas para que las visitas sean, o sea, cuadradas, que la víctima no lo vea más, porque uno entra como en este estado de trance, que, o sea, verlo es como que te vuelves a enamorar de esta persona y está la amnesia perversa, que olvidamos todo lo malo. Entonces, sí o sí, todo esto psicológico tiene que ir acompañado de lo legal, porque si no la víctima vuelve a caer. O sea, tiene que haber un orden de alejamiento que tú dices, si él se va preso, si es que viene acá. Tiene que haber como una consecuencia. Y después de esto, seguir como el otro paso, ¿Qué es la terapia? que es la terapia, pero siempre contacto cero. Y es tomar la decisión y estar segura, porque a veces, muchas veces decimos, sí, lo vamos a hacer, pero en el fondo no queremos dejarlo. Y esto es en el caso, por ejemplo, de las relaciones de pareja, pero cuando estamos hablando de unas relaciones como con padres narcisistas, hermanos narcisistas, jefes narcisistas, ¿también se maneja lo mismo? No. Cuando hay, por ejemplo, en tu ámbito, que tú ves cuando hay terrenos en común, cuando hay familias, cuando hay un jefe, ¿qué se aplica? Lo más recomendable es lo que llamamos la piedra gris, que es no emitir ni una respuesta emocional negativa ni positiva. O sea, en el fondo te pueden tratar de lo peor y tú decirle, si tú crees que está así, está perfecto, no hay ningún problema, y tampoco mostrar mucha felicidad porque esto altera su combustible. Siempre planas. Ni Así una es. sonrisa ni un enojo muy marcado.
Bueno, eso es cierto. Bueno, realmente este es un tema que da para mucho, porque es un tema que hasta ahora se está conociendo, es un tema que se necesita tratar en muchos ámbitos, entonces pues esperamos que nos acompañes en otros programas donde nos empieces a enseñar precisamente desde tu experiencia, de todo lo que has vivido, este tipo de abuso que realmente yo pienso que lo que tenemos a mano y lo que podemos ayudar a las personas es con el conocimiento, porque después de tener el conocimiento ya se puede tomar algún tipo de decisión. ¿Es así? Sí, yo creo que también lo más importante que uno cuando conoce este tema se empieza como a trastornar un poquito y no para de leer, no para de investigar, pero al final esa investigación es la que te hace dar el paso. O sea, si no salgo de acá voy a salir en un cajón muerta. Y ese es el punto crucial, el investigar, porque al final la parte legal te ayuda, la psicológica te ayuda, pero si tú no quieres salir, nadie lo va a hacer por ti. Así es. Y es muy triste ver tantos casos de personas brillantes y personas completamente destruidas, con un sin ánimo de vivir completamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Javiera, por habernos acompañado esta noche, por haber estado explicándonos esto tan importante y esperamos en otras ocasiones poder disfrutar de todo ese conocimiento que tú tienes y sobre todo de ese don de poderlo compartir con las demás personas. No hay de qué, Marta, muchas gracias. Y en el fondo que tú también puedas vivir y experimentar, o sea, lo importante de la fundación que estás trabajando, que las redes de apoyo, sin redes de apoyo no se sale de esto. Así Y tu es. labor es genial. Bueno, muchas gracias y entonces nos veremos en otra ocasión. Que pases muy buena noche. Igualmente, Marta. Hasta luego.